no negociar, mutilando la extensión del territorio peruano cualquier conflicto que se produjera. Ya saben que también hemos tenido en los diferentes, digamos, hechos de nuestra historia peruana, ¿no es cierto? Que han habido presidentes que simplemente negociaron para sus intereses. ¿Ok? No habrá un gobernante realmente, probablemente de una muestra, digamos, de 20, tal vez uno, a quien podamos denominar lo que fue un presidente investido con la camiseta peruana. Tan relativa esa posibilidad, ¿no es cierto? Ok, por lo tanto, entonces, la República de Perú es democrático, es social, es independiente y soberano. El Estado es uno y es indivisible, ¿no es cierto? Hoy el Estado peruano, por ejemplo, ok, está dividido, obviamente, bueno, las denominadas regiones, pero que en la práctica sigue siendo el tema departamentalista, ¿no es cierto? Siempre, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las posibilidades de fusionar las carteras, siempre nos preguntamos, ¿por qué no partir, por ejemplo, de la conformación o constitución de las famosas macroregiones, que era una propuesta que ya estaba encaminándose, pero la misma que se quebró y hoy simplemente pertenece al sueño del pasado, ¿no es cierto? Ok, hay tanto por hacer realmente, pero eso también nos invita a reflexionar eso que, digamos, afirmemos, hay tanto por hacer, también es tarea que acomete a toda la población peruana. ¿De qué manera, por ejemplo? Que una población debidamente informada, chicos, es aquel estamento que va a propender, ¿ok? De impulsar, ¿ok? Gobernantes en los 3 niveles que reúnan los perfiles, que reúnan los requisitos. Ya no más frustración, ya no más decepción. Pero alguien diría, el problema es que tanto se ha corrompido la política que hoy no hay rostros nuevos. Todos tratan de reciclarse porque les encantó el poder, porque siguen con el deseo de capturar el poder para poder engrosar sus arcas, no solamente de su entorno familiar, sino también de su entorno amical y acaso actual, sino también del futuro. Por lo tanto, entonces, miren, cuánta responsabilidad recae en el pueblo peruano, la necesidad de ser totalmente responsables al momento de emitir un voto, para que no exista el ostracismo que todos los gobernantes a quienes impulsamos a nivel de los 3 niveles están simplemente agazapados en una figura que aparentemente cambiaron, pero son los mismos, y todo con todo un perfil de corrupción, y luego nos quejamos. Por eso es que alguien dice, cada pueblo merece el gobernante que tiene. ¿Por qué? Por eso es democracia. ¿No es cierto? Y ahora el tema de la democracia también pues, se pone, por ejemplo, en cuestión. ¿Por qué? Simplemente hay un emplazamiento de obligatoriedad, ¿no es cierto?, de emitir los votos. Caso contrario, hay una sanción pecuniaria, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué implicaría la posibilidad, por ejemplo, de que los votos sean voluntarios? Daría la posibilidad, es un interrogante, ¿no?, que usted lo tiene la respuesta, obviamente, daría la posibilidad de que cada voto emitido refleje la información, el conocimiento de quiénes son estos, los angelitos, los feísimos que están propendiendo a llegar una vez más, o entre comillas, son nuevos rostros, pero que son parte de un conglomerado, que ya son parte del común denominador. Entonces, vamos de frustración en frustración,
Es que, la verdad, los años perdidos son irrecuperables. Y acá, por ejemplo, los adultos, los padres de familia, no tienen que mantener en desconocimiento a sus hijos. La juventud no es desconocimiento, no es ignorancia. La juventud tiene que aprender a explotar, por ejemplo, las redes sociales. En vez de estar chateando con información chatarra o basura, tienen que aprender a informarse de por qué emite los votos, quiénes son los potenciales angelitos que están a la búsqueda de generar, digamos, un voto de parte tuya antes de rifarla. Infórmate, ¿cierto? Es una tarea, reitero, de absoluta responsabilidad. Por lo tanto, chicos, el Estado es uno, es indivisible. Actualmente son 24, ¿no es cierto? Entre comillas, regiones, pero son departamentos, ¿no es cierto? Y sigue siendo la provincia constitucional, una más, ¿no es cierto? Su gobierno es unitario, ¿right? Representativo y descentralizado. Esto es relativo, ya saben. ¿Ok? Y se organiza según el principio de la separación de poderes. Esto en concordancia con el artículo, por ejemplo, 4.3 de la Constitución Política del Perú, ¿no es cierto? La Constitución prevalece sobre toda norma. ¿Esto qué implica, chicos? Digamos, dentro de los rangos normativos, la jerarquía normativa en el Perú, por ejemplo, obedece a al famoso triángulo de Kelsen, ¿no es cierto? Aquello que dice, ok, la ley de leyes, la Carta Magna, como para muchos países, es la Constitución, ¿cierto? En este caso, la Constitución Política peruana es ese marco legal que es el paraguas global para que a través de ella se desprenda el resto de las normativas que son parte del ordenamiento jurídico en el Perú. Por lo tanto, entonces, chicos, la Constitución prevalece sobre toda norma legal, definitivamente. Por eso es que es pertinente, es imperioso manejar estas cosas, porque el día que ustedes lleven a cabo un procedimiento conciliatorio, también en algún momento van a tener que, ok, aquí está mi código, ok, procesal, ¿no es cierto?, del Perú, acá con ella voy a trabajar, no solamente tengo acá mi código procesal civil, o acá tengo el código del niño y del adolescente, de acuerdo a la temática que voy conciliando, ¿no es cierto? No puedo irme volando, por favor, no, necesito este documento, por favor, no, todo es en la fase previa, todos mis instrumentos que voy a utilizar en ese procedimiento conciliatorio, ya preparé, previne con la debida antelación. ¿Estamos, chicos? Ok. Por lo tanto, entonces, la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos. Simpático el tema, ¿no? Por eso alguien decía, ¿no? Acá. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que otra de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿no es cierto? En primer término es la conciliación. Luego viene la conciliación especializada en materia de familia. Luego viene, ¿qué? La negociación. Viene la mediación, ¿no es cierto? Luego viene el arbitraje, ¿no es cierto? Right. Una institución muy, digamos, importante para poder resolver los conflictos entre empresa y Estado que ha sido, por ejemplo, vulnerado. ¿Por qué? Porque también salpicó a los procedimientos arbitrales el tema de la corrupción. Por eso es que un poco que una temporada se paralizó el tema de los procedimientos conciliatorios. Entonces, pero creo que en tanto y en cuanto todos nosotros nos pongamos la camiseta de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, pero sobre todo empecemos a ser parte de los operadores que construyan la cultura de paz en el país, esa vertiente sufrirá una modificación de carácter constructiva, de carácter positiva. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, nunca olviden que en cada papel que asumimos es
si no tenemos valores, oigan, si no tenemos ética, vamos a ser presa fácil de ser, carambas, involucrados en un manejo también conciliatorio, procedimental, viciado por la corrupción. Entonces, mucho cuidado por ahí. Por eso es que yo dije, el Perú necesita y continúa necesitando profesionales de la conciliación. Y a eso estamos propendiendo. ¿De acuerdo, chicos? A este tema, por ejemplo, de que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos, creo que todos tenemos una idea clara. ¿Cuál es el papel? Claro que sí, hay señores procuradores, pero pues una muestra es para contar con los dedos de la mano, chicos. Por ahí. Por lo tanto, por favor, que cualquier tarea que el peruano asuma debe de ser con la camiseta peruana. Así como, por ejemplo, los peruanos, carambas, hacen las burras cuando ven al equipo peruano con la camiseta nacional. De la misma manera, una muestra clara de construir la identidad peruana debería de ser que nuestro rol en cualquier campo debe ser con el símbolo de la camiseta, dicen, de la roja y blanca, ¿no es cierto? Por lo tanto, miren, cuán importante es esa tarea. Okay. Hemos hablado de los elementos del Estado. En primer término, hablamos del territorio. Y hablar del territorio, chicos, no solamente referirse al ámbito físico de un Estado ocupado por la población. Entonces, chicos, el territorio comprende suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar territorial. Sin territorio, chicos, ya saben, no hay Estado. ¿De qué podemos hablar si no tenemos país? El país es territorio, chicos. ¿All right? No lo olviden. El pueblo, constituido por el conjunto de individuos que se encuentran unidos por vínculos históricos, dijimos, sociales, culturales, conformando un conjunto homogéneo al que comúnmente llamamos nación, nación peruana, nación, argentina, nación colombiana, nación, digamos, ecuatoriana, nación española, nación francesa, etc., etc., ¿cierto? Eso tiene que quedar claro, chicos. ¿Okay? Mañana van a interactuar con ese grupo de equipos multidisciplinarios que van a llegar a ustedes con la certeza que les van a resolver su conflicto. La soberanía, dijimos, otro elemento importante, se define por la capacidad que tienen las autoridades o sus autoridades para imponer el imperio de la ley. ¿Eso qué implica, chicos? Un Estado ejerce su poder sobre los habitantes de un determinado territorio a través de la ley. Ordenamiento jurídico en el contexto del territorio peruano, dijimos, ¿no es cierto? Por eso es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, con mucha frustración, que los ciudadanos a quienes los estamos cobijando están generando desmanes, desórdenes extremados, hay una ausencia de qué, chicos, de la implementación del imperio de la ley para poder corregir esto que ya es una especie de ostracismo totalmente visible y lo están convirtiendo en un escenario invisible, ¿verdad? La soberanía, entonces, chicos, de un Estado reposa en dos componentes fundamentales. En primer término, las normas de cumplimiento obligatorio, ¿cierto? Y la existencia de autoridades e instituciones que están encargadas del cumplimiento de dichas normas. O sea, no solamente es la existencia de las normas, que son obligatorias,
de cumplimiento obligatorio, por eso se habla, sino también tenemos que tener autoridades, chicos, en el nivel macro, en el nivel descentralizado, ya vemos los tres tipos de gobernantes, ¿no es cierto? Y también instituciones o entidades que se encarguen de velar por el cumplimiento de tales normas. Por eso tenemos, ¿no es cierto?, la Policía Nacional del Perú. ¿Ah? Tenemos el Ejército, ¿no es cierto? Acá. Por ejemplo, en un grado más desagregado, por ejemplo, tenemos ya el tema de la seguridad, por ejemplo, está también, digamos, reforzado, implementado por los famosos serenagos, ¿no es cierto? Hay organizaciones varias, por ejemplo, y dentro de las comunidades también, ¿cierto? Las famosas organizaciones, ¿no es cierto?, populares, que tienen una consonancia, porque a veces, por la ausencia de la presencia del Estado en esas zonas, bien, responden a las necesidades de cada comunidad, de cada jurisdicción. Hablamos entonces de la estructura del Estado peruano. Hemos hablado de él por el legislativo, ejecutivo, judicial. Estos tres poderes del Estado, chicos, cada uno de ellos tiene su propia estructura. Por ejemplo, el legislativo, ya saben, constituido por 130 angelitos. Dicen que son los padres de la patria. Alguien dice, no, son los padrastros y las madrastras de la patria. No lo sé, podría ser. Ya cada uno tiene la capacidad, digamos, de evaluar y acaso calificar, ¿no es cierto? Acá. Este es un órgano encargado de dar leyes. Este es un estamento importante, de carácter realmente tan importante en un país, chicos, porque es el encargado de dar leyes. El marco normativo existente en un determinado territorio, en una determinada nación, está a cargo del poder legislativo. Poder legislativo que hoy por hoy está constituido por 130 seres humanos. Que la verdad, chicos, desde el primer día dice que ya, bueno, a ver, juramentaron en el Congreso de la República, wow, ese primer instante, en su software mental, ya les está dibujando la necesidad de que tienen que volver a seguir siendo parte de este escenario. Por eso es que el poder obnubila a muchos. Obnubilan porque ya están soñando. En vez de cumplir sus funciones, van haciendo ya la campaña para la próxima reelección. Y chicos, porque generalmente, con honrosas excepciones seguramente, hay congresistas y congresistas. ¿Y quiénes son los responsables? La población electoral, ¿no es cierto? También puede delegar, ojo chicos, la facultad de legislar al Poder Ejecutivo. Claro, acuérdense que, por favor, hay gobernantes que por la necesidad de contar con un marco normativo que les permita viabilizar, por ejemplo, tantos proyectos que necesitan ser agilizados, solicitan a esta instancia legislativa, ¿no es cierto?, que les otorgue la facultad de legislar, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De decretos legislativos. ¿Ves? ¿Cierto? Pero también recordarán, por ejemplo, nosotros hemos vivido una etapa, ¿no es cierto?, donde reinó la dictadura en el gobierno de Fujimori, ¿no es cierto? Entonces, los famosos decretos de urgencia, ¿recuerdan? Es porque fue un gobierno dictatorial, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, chicos, la vigencia de diferentes dispositivos también está vinculado al tipo de gobernantes de turno.
Tenemos el poder ejecutivo, chicos, lo conforma obviamente el presidente de la República, que en este caso es el señor Castillo, el Consejo de Ministros, presidido por el señor Torres, ¿cierto? Acá. Y luego ese equipo tan grueso de 18, oigan, ministros. Cada uno de estos ministros con un grueso equipo de asesores y toda una frondosa, ¿ok?, de burocracia que constituye eso, el estado paquidérmico en el Perú. La presidencia del Consejo de Ministros, los ministros y entidades públicas del Poder Ejecutivo. Yo les he dicho, cuando hablamos de entidades no solamente estamos hablando de las carteras ministeriales, sino también de los órganos concentrados y de los órganos desconcentrados. Acuérdense que por esa característica de ser un país con una economía social de mercado, acuérdense, chicos, con ese prototipo, en el gobierno de Fujimori se implementó las famosas superintendencias, ¿no es cierto? Tenemos la OCICTEL, SUNAS, SUNAR, OCITRAN, organismos que realmente en la práctica vienen a ser una especie de salud a la bandera, porque el fin primigenio de ellos era para poder proteger a los ciudadanos, cuyos derechos eran mancillados por empresas, pero hoy por hoy son parte de ellas, señores, porque deben de saber, por ejemplo, que estos organismos perciben un porcentaje de cada una de esas empresas para su coexistencia. Entonces, ¿cómo podrían irse contra su patronal? Realmente hay mucho por investigar, hay mucho por corregir en el Perú, chicos. Son simplemente entidades burocráticas y politizadas totalmente. Y, por ejemplo, hay una información de que cada una de estas instancias, de las famosas superintendencias, tienen una remuneración casi imposible para cualquier peruano que realmente tiene el perfil, tiene la calidad, pero no. Todos ellos son todavía delegados de Fujimori, inamovibles, señores. ¿Ah? Y eso está descentralizado a nivel de toda la jurisdicción territorial. Ahí ni siquiera hay ciudadanos que conocen. ¿Existe CICTEL acá en esta jurisdicción, por ejemplo, en Nica, por ejemplo, en Puerto Maldonado, por ejemplo, en Tana, en Moquegua? Que si son mucha gente que, CICTEL, alright, CINER, nominativamente. Excepcionalmente, por ejemplo, Intecopi. Bueno, en fin, sus principales funciones son las de gobernar, administrar, reglamentar y legislar el Estado peruano. Eso es el poder ejecutivo. Asimismo, chicos, también tiene la función de implementar la coordinación con los gobiernos regionales y locales. Con énfasis, chicos, dicen, en las competencias compartidas y otras funciones que le asignan las leyes, ¿cierto? Porque acuérdense que tenemos un erario, una caja nacional, ¿no es cierto? Entonces el encargado de dosificar los recursos de la economía a cada jurisdicción es en base a las expectativas de esa población regional. Sin embargo, a veces cae en el ostracismo cada región porque cae en manos de otros mediocres, de corruptos, qué sé yo. Por lo tanto, hay regiones que son riquísimas en recursos, pero no pasan a ser parte del mapa de la pobreza. Algunas zonas o sectores de esa misma región rica en recursos pertenecen a la extrema pobreza. Entonces, realmente hay un manejo totalmente irresponsable y sobre todo inequitativo de los recursos que pertenecen a ti, a mí, a todos los que contribuyen, chicos. ¿Vale? Poder judicial.
Alguien diría, ok, ¿por qué surgió la necesidad de implementar otra institución paralela que permita resolver la gama de conflictos que afecta a la sociedad? Alguien dice, justicia que no es oportuna, no es justicia. Es que hay muchísimas personas, muchos ciudadanos que pasan seguramente a la historia sin haber encontrado la ansiada sentencia. ¿Por qué? Muchas de ellas dormían en el sueño de los justos. Hoy, por ejemplo, ya este procedimiento conciliatorio les permite a las partes en conflicto resolver sus conflictos en tiempo real, chicos. Es una gran ventaja. Lo que pasa es que todavía, y ustedes son los que tienen que promover también, tenemos la obligación, como ya operadores, oigan, de esa alternativa, de engrosar la cultura de paz en el país, tenemos que ponernos la camiseta para seguir difundiendo. Todavía es relativa la información de la solución de conflictos por esta alternativa conciliatoria. Por lo tanto, chicos, hablar del Poder Judicial obviamente tiene sus bemoles. Ya no se excluye del tema de la corrupción, no se exime del tema, digamos, del facilismo, de poder abrazar la judicatura, para decir cómo ingresan a engrosar la fila del Poder Judicial. ¿Right? ¿Ok? Todo el mundo, oh my God, ¿qué es? Pero mejor hablemos las cosas. Hay mucho por hacer, chicos. Hay mucho por sanear. Pareciera que hay una necesidad imperiosa de poder dosificar permanentemente con el tema de la ética dentro de la estructura del Estado, no solamente en el Poder Judicial. Entonces, chicos, el Poder Judicial está integrado obviamente por la Carta Suprema como la máxima instancia, ¿no es cierto? Luego vienen las cortes superiores en los distritos judiciales, ¿no es cierto? Y finalmente los juzgados de paz, ¿verdad? Esos son la estructura que obedece la presencia del Poder Judicial en cada, digamos, escenario del territorio peruano. Entonces el Poder Judicial, chicos, dentro de esa estructuración, es el órgano encargado de administrar justicia a través, obviamente, de sus órganos jerárquicos, con sujeción a la Constitución y a las leyes. Claro, chicos. Y es que es muy relativa esa posibilidad de poder hablar del Poder Judicial con términos de reconocimiento. Pero menos mal que hay honrosas excepciones, señores jueces superiores, señores jueces especializados, señores secretarios, señoras secretarias, y ahí. Pero excepciones, chicos, porque el resto son más de lo mismo, señores. Sigue todavía el tema, digamos, del sueño de los justos en los procesos judiciales. Hay mucho todavía por corregir, señores. Entonces, el Poder Judicial es el encargado de resolver los conflictos, ¿no es cierto?, de intereses o de incertidumbres de carácter jurídico. ¿Ah? Pero acuérdense que esta calificación ya debe de desmembrarse porque también nosotros ahora resolvemos los conflictos conciliatoriamente. Estamos regidos por un marco legal, ¿cierto? Hablar de
de esta temática de que el Poder Judicial resuelve conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas, oigan, está, digamos, en concordancia con el artículo 139 del Código Procesal Peruano. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, ¿cierto? ¿Eso qué significa, chicos? Unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Si, por ejemplo, un juez ha sido, digamos, incorporado, digamos, aparte de ese estamento, ya sea por competencia o por una designación, digamos, no quiero hablar de favores políticos, qué sé yo, pero se dice que este es un estamento despolitizado. Es un interrogante, chicos. Por eso es que hay mucha gente que protesta y dice, si hay claras evidencias de corrupción en los gobernantes, de gobernadores, por ejemplo, alcaldes, qué sé yo, porque muchos procesos penales con claras evidencias de medios probatorios sigue el sueño de los justos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Acaso hubo alguna preventa por ahí? Se dice, ¿no es cierto? Entonces, hablar de estos temas, bueno, no podemos excluir de esa reflexión. De la misma manera, el Poder Judicial ejerce, por favor, en concordancia, su función en concordancia con el artículo 149 del Código Procesal Peruano, por ejemplo, establece una jurisdicción especial al reconocer que las comunidades campesinas, chicos, y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, ¿cierto?, tienen también la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. ¿De acuerdo? Artículo 149. Esto que está casi en conflicto, ¿no es cierto?, por un tema de la retención de un grupo de periodistas, ¿verdad?, en la jurisdicción, digamos, de Cajamarca. Hablamos entonces también, chicos, de los órganos descentralizados. ¿Quiénes son los órganos descentralizados? Entidades a las cuales el Poder Ejecutivo, chicos, transfiere funciones y recursos para que con autonomía e independencia tomen sus propias decisiones dentro de su jurisdicción. ¿Ah? Por ejemplo, tenemos en este contexto como órgano descentralizado los gobiernos regionales, las municipalidades, tanto provinciales como distritales. Entonces, chicos, como verán, el gobierno central, ¿no es cierto?, a través de sus diferentes carteras ministeriales,